La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. ¿Qué programa tan bonito vais a escuchar hoy? De hecho, desafía las leyes de la física, de la cuántica, de la metafísica y de lo conocido. Porque hoy con el maestro de Reiki internacional formado en Japón, como es Joan Piquer, hablaremos de... la sanación a distancia. Saludamos al maestro Joan. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Un tema muy polémico en estos tiempos donde Internet también está de moda para estas cuestiones de la sanación y la formación a distancia. Vamos a hablar de sanación a distancia, ¿eh? Es que es algo increíble. De hecho, cuando oyes este concepto, ¿no? Sanar, vale, pues sí, bien, ¿no? Esto, oye, pero a distancia, ¿cómo se hace? ¿Con qué metódica? ¿Con qué protocolos de seguridad? ¿Con qué capacidad? Se tiene que ser una persona especial, el que emite la sanación, el que recibe esta, podríamos decir, esta onda sanadora, tiene que tener unas habilidades especiales. Es un tema interesante y a la vez complejo, ¿eh? Bueno, vamos a intentar demostrarlo científicamente hablando. No solamente quiero que hablemos de ello, sino demostrarlo. Pues venga, vamos a empezar con el tema de hoy, que me parece fantástico. Por cierto, Joan, importante, si te parece, recordar de que ya tenemos casi el curso de magia egipcia y sanación con la cruz egipcia, o la cruz Ankh, o Ankh también que se pronuncia, lleno. Qué maravilla las personas que cómo se vuelcan a aprender, a recuperar conocimientos ancestrales, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos. Nos han llevado gente de todo el mundo y recordar que las plazas son limitadas y va a ser algo muy especial. Podemos decir inédito, único y fantástico, que como siempre decimos, puede crear un antes y un después en la vida de las personas. Hablar de alta magia no es algo fácil, tener acceso a este tipo de formación especial, y además lo vamos a hacer en un entorno mágico, donde hay ahí un bosque precioso que tú nos vas a conducir además por unos parajes realmente de ciencia ficción, Ferran. Bueno, Joan, tú has estado en ese bosque y allí se conjuga una energía tal que, bueno, hay personas que a veces rompen a llorar de emoción sin saber por qué, porque claro, cuando te sensibilizas con tu entorno y liberas, descargas, desprotonas, como digo yo, el cuerpo, pues sucede esto. Y además vamos a hacer entre muchos y muchos ejercicios algo que no se ha hecho jamás. Algo que no se ha hecho jamás, como esconder una cruz egipcia en todo un bosque, evidentemente no en toda la montaña, pero en todo un bosque que hay muchos recovecos, y a ver qué alumno llega a encontrarla con la visión intuitiva remota que tú previamente estimularás con unos ejercicios. ¡Qué maravilla! Pues sí, este 22 de abril será un día para recordar, un día para hacer historia. Retomando lo de la sanación a distancia, Ferran, pues quería contar aquí algunas anécdotas para demostrar un poco lo que estamos diciendo, y es que, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de Rusia, pues hace unos años, cuando todavía no estaba el gran problema que tenemos hoy en día, pues me propusieron ir ahí para testarme, hacerme unas pruebas que consistían en dar Reiki a una botella con sensores en una cámara acorazada, y que esa energía que yo estaba dando a esa botella se registrara para luego en unos gráficos demostrar si se estaba emanando Reiki o si se estaba emanando energía propia. Había muchas otras pruebas de este científico que lleva más de 20 años testando a sanadores de todo el mundo. Entre ellas estaba la sanación a distancia.
Atención, porque lo que voy a decir es increíble. Los resultados eran que con gráficas se demostraba que la sanación a distancia incluso puede ser mejor que la sanación presencial. Puede parecer algo imposible, pero está científicamente demostrado. Las pruebas consistían en, por ejemplo, un sanador aquí en España y este señor en Rusia. Se enviaba esa energía y en una cámara acorazada dentro de una campana metálica había una botella con sensores y eso registraba miles de kilómetros en la distancia si ahí estaba ocurriendo algo en la hora determinada o si eso simplemente estaba muerto sin movimiento energético ninguno. Entonces, bueno, este señor demostró lo que estamos diciendo. O sea, esto ya es una realidad, no es placebo, esto es algo científicamente demostrado. Por otro lado, no solamente tenemos esto, sino tenemos que, pues Reiki, por ejemplo, el año pasado cumplimos 100 años de tradición. Y en el Reiki, en el sistema, que está más que consolidado, pues el Reiki a distancia es una de sus muchas técnicas. ¿Cómo se hace esto de la sanación a distancia? Bueno, hay que estar formado, porque si no es peligroso. Ahora voy a explicar por qué. Vamos a decir, ¿no? Las formas de hacer a distancia. Pues hay muchas. Se puede hacer con una foto, con un peluche. Se dice también científicamente hablando que la técnica de la foto es la más eficaz. Se puede hacer con un peluche, con una almohada, escribiendo lo deseado en un papel, magnetizando este papel o con un testigo incluso que podría ser un pelo, una uña, nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos. Imagínate, Ferran, que yo te quiero hacer Reiki a distancia a ti. Y yo me podría imaginar que yo soy tú, ¿no? Es una cosa un poco de locos, pero imaginando que yo soy la otra persona, puedo incluso sentir dónde tiene el problema o cómo evoluciona el problema hasta el punto de armonizarse. Esto sería un poco técnicas convencionales de cómo hacerlo y a través de qué protocolos. Pero atención, porque en Occidente, que tenemos un Reiki muy diferente al que hay en Japón, puede ser peligroso, ya que la persona que lo recibe, atención, si se lo hacemos a otra persona, se puede marear y por lo tanto si está conduciendo un vehículo, pues podría ser peligroso. También esto no están de acuerdo con los japoneses con todo lo que voy a decir, pero tiene que saber la gente estas leyendas, que a veces tienen fundamento por una mala práctica. Cuidado. Personas embarazadas, personas con marcapasos, personas que la estén operando, porque supuestamente, si nosotros enviamos esa energía de sanación a esa operación, se dice, y algún compañero tengo que lo certifica, que la persona que está bajo el efecto de la anestesia, el Reiki lo que hace sería reducir el efecto de la anestesia por ser un tóxico y habría que subir la dosis para que la persona continuase en ese estado de somnolencia. Bueno, todo he hecho algunas pruebas, aparte de lo de Rusia, que es interesante, lo que he contado al principio. Yo recuerdo, pues, algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo, el punto de que yo recuerdo, pues, que estaba mi abuela, ¿no? En una época determinada, pues yo estaba en mi habitación y mi abuela y yo recuerdo que estaba en la cocina y yo entré ahí en una crisis, ¿no? Porque quería saber si esto realmente estaba funcionando, ¿no? Todas estas técnicas que yo en aquel entonces estaba utilizando una que se llama la técnica de la libreta, que es una técnica occidental. La técnica de la libreta habían como unas 100 personas que yo cada día les estaba enviando. Y entré en esa crisis en mis inicios para ver si necesitaba una prueba que esto fuese real. Y yo pensé, voy a hacer esto, voy a enviarle Reiki a mi abuela y si le pasa algo, ella saldrá de la cocina y algo tendrá un cambio, ¿no? Se tendrá que ir a tumbarse a su habitación o tendrá que sentarse en un sofá porque se mareará supuestamente. Y así lo hice. Inmediatamente yo empecé el proceso del envío de Reiki a distancia y ella tuvo que salir de la cocina, se fue a su habitación. Yo estuve 20 minutos haciendo la técnica, pasados los 20 minutos sale de la habitación y vuelve a la cocina. Pensé, bueno, qué casualidad, ¿no? Ha sido empezar el proceso del envío de energía a distancia, finalizar y ella ha vuelto a la cocina. Bueno, fui a verificar
lo que yo pensaba. Y efectivamente, muy chicharachera, cuando yo abrí la puerta de la cocina, ella me dijo: ¿qué me has estado haciendo de tus cosas? Me he mareado y no me sostenía en pie. Me he tenido que ir a tumbar a la cama. Ahí tenía una prueba más de que esto funciona. Bueno, estos fueron mis inicios. Así han pasado los años y he recibido una y otra vez pruebas de este tipo. En relación a lo que decía antes, ¿no? Todos esos peligros que comentaba de mujeres embarazadas, personas con marcapasos, gente que están operando. Bueno, recordamos que Japón es una tradición que lleva más de 100 años, ahora cumplimos 101 años, y ellos no están de acuerdo con todo lo que he dicho en relación a esto, porque ellos, pues recordamos, han pasado la guerra, la posguerra, situaciones de enfermedades y una medicina muy pobre en aquellas épocas lejanas en el tiempo, y ellos hacían Reiki a distancia a todas las situaciones y nunca era peligroso, bajo cualquier circunstancia y situación. Por eso es importante estar cualificado y saber qué se está haciendo, porque una cosa es el Reiki japonés tradicional y otra cosa es el Reiki occidental, que sí que es cierto que pueden haber peligros. Otra cuestión interesante, así como anécdota para finalizar mi argumento, pues recuerdo con esta técnica de la libreta, llegó un punto que empecé a tener pesadillas, ¿no? Yo, claro, con toda mi buena intención. O sea, la buena intención no quiere decir que estemos haciendo bien las cosas. Recuerdo que empecé a tener pesadillas y pensé, bueno, qué raro, ¿no? Es hacer Reiki, como siempre hago a mi libreta, donde hay más de 100 personas, y tengo pesadillas. Y no hago Reiki a la libreta y duermo perfectamente. Evidentemente es por algo que estoy haciendo mal. Y así pasó pues más de un año, que yo quemé la libreta, la volví a hacer, cuidando bien mi lenguaje, cómo lo pedía. Y bueno, estaba claro, ¿no? Algo estaba haciendo mal y no sabía qué era. En un momento determinado, alguien me dijo: es porque no pides permiso al yo superior de las personas. Y yo pensé, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué cosa más absurda, ¿no? Si la gente viene pidiéndome ayuda, yo la ofrezco, es su alma la que me pide el auxilio. Bueno, pues con un péndulo, uno a una, fui testando a su yo superior, a su alma, con la sorpresa que 2 personas me dijeron que no, a través de una foto que estaba. En cada página tenía una foto de la persona, y qué sorpresa, 2 de ellas que en expresión me habían dicho que sí, en la libreta me decían que no. Quemé esas hojas y mis pesadillas terminaron. Y hasta fecha de hoy. Por eso digo, no solamente hay que conocer la técnica, hay que estar cualificado y hay que tener experiencia en el tema, porque si no pueden haber problemas, no solamente para el que lo hace, no solamente para el sanador espiritual que emana esa energía con una buena intención, sino también para el que lo recibe. Recordar lo que decía al principio, lo de las operaciones, conducir, lo que le pasó a mi abuela. Hay diferentes formas de hacer ese envío de energía a distancia. Y en base a cómo se envía, podemos generar una situación u otra. Y la buena intención no es el detonante para que lo que estamos haciendo sea correcto. ¡Qué maravilla! No, si esto es fabuloso. Quien no lo haya experimentado nunca vale la pena, pero como todo, ¿no? Hay que hacer las cosas bien hechas. Hay que hacer las cosas con seguridad. Hay que hacer y ponerse en manos de profesionales, de personas que ya hayan rodado en nuestros campos, porque cuando hablamos de sanación a distancia, esto ya viene de muy antiguo, ¿no? Que quizás, fíjate tú, Joan, que está un poco relacionado con el efecto Isaías, que está un poco relacionado con el poder de la oración. Si no, ¿cuántas veces ha habido un rezo individual tan potente o un rezo colectivo proyectado hacia una persona en concreto y aquella persona se ha recuperado de su dolencia? O sea, aquí supongo que algún día, más adelante en el tiempo, alguien sacará unos protocolos ya estandarizados, científicamente comprobados, de que sí, que hay posibilidad de curar a distancia sin estar mediante, otras parcelas del mundo invisible.
Sí, es increíble. La religión es una manera de hacerlo, ¿no? Con el poder mental, el poder de la oración, el sentimiento, ¿no? El sentimiento que a veces que se pone en el dramatismo, ¿no? Normalmente cuando alguien pide, si está rezando, pide con un sentimiento dramático de desesperación o de amor también, ¿no? De amor hacia Dios o de amor hacia un santo. Eso también funciona muy bien. Es otra manera de enviar energía a distancia. Y ahí pues es lo que se vive como a veces como un milagro, ¿no? Lo del pide y se te dará. Entonces eso también es otra manera de enviar energía a distancia, ¿no? De pedir ayuda al mundo invisible y vivir ese milagro en la vida. Realmente es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, el Reiki, o sea, volvemos una vez más a eso. Supuestamente sería para hacer sanación espiritual, ¿no? Esa es la tradición. Pero tengo que confesar, ¿no? Van pasando los años, pues ahora haré casi 20 años de escuela ya, y antes de hacer escuela, pues yo hacía sanaciones y terapias y Reiki a distancia. Entonces, bueno, pues aunque supuestamente esto es para hacer sanación energética, la verdad es que me han pedido cosas verdaderamente raras y que no tienen nada que ver con el Reiki, pero la buena noticia y sorpresa para mí es que funciona, ¿no? Pues por ejemplo, la venta de una casa, una reconciliación amorosa, e incluso el tema de tener hijos o encontrar el amor en la vida. Cosas así, ¿no? Que a veces pues me lo han pedido y digo, ostras, pues esto, ¿cómo lo puedo enfocar de manera que esté acorde con Dios y en armonía con la petición espiritual a fin de bien? Entonces, bueno, la verdad es que los resultados son muy buenos y aunque pasan los años, yo mismo me sorprendo y siento satisfacción cuando la gente alegre me dice, Joan, ha funcionado esto, mi hijo ha encontrado trabajo, o he vendido la casa, o se ha solucionado este problema. O sea, recordar lo que decía al principio, la sanación a distancia científicamente se ha demostrado que puede funcionar mejor que la sanación presencial. O sea, ahí hay unos efectos que se están moviendo. Quizá la física cuántica, lo que tú decías, Ferran, ¿no? Esto científicamente algún día se podrá dar una pauta para que esto se haga. Y bueno, yo creo que quizá ese día está muy cerca, ¿no? Gracias a la física cuántica, que aunque está todavía quizás en sus primeras etapas, yo pienso que va en un momento determinado a hacer un gran boom y viviremos cosas pues de película. O quizás como a veces algunas cosas, ¿no? Como los coches propulsados por agua, H2O, con electrolisis, se genera hidrógeno y podrían ir, pero hay cosas que parece ser que no interesan a la Matrix, ¿no? Es curioso, pero fíjate, cuando hablamos de sanación a distancia y de leyes, pues aún no establecidas, pero reales, Albert Einstein vivió una experiencia así y dijo textualmente, calificando la experiencia vivida, que esto es como una escalofriante acción a distancia. Se quedó perplejo. Y claro, a día de hoy se sabe que existe el entrelazamiento cuántico. Por favor, señores y señores, que esto existe. Y toda onda se caracteriza por una dualidad partícula-onda que en determinados casos en los seres vivos es conocido en biofotones y que tú generas un pensamiento libre de toxicidad y de estrés, evidentemente, alejándonos del cortisol, y este pensamiento sanador genera pares de biofotones entrelazados y que pueden cruzar, y me cuadra perfectamente con lo que explicabas de este ejercicio con este científico ruso, de que puedes penetrar paredes, montañas, cruzar espacios distantes y llegar a un punto determinado. Esto se llama entrelazamiento cuántico, si es que estamos a las puertas de la ciencia que explique algo que parecía que era como mágico, ¿no? Sí, es el poder de la mente, ¿no? Si tenemos ese control mental para focalizar todo nuestro potencial en un fin determinado, podemos decir que lo imposible se hace realidad. O sea, es como esa capacidad de, si está en nuestra mente, puede ser verdad. Y simplemente es reeducar la mente y ver ese potencial que ha estado dormido, quizás para
que el pueblo pues no tenga poder, ¿no? Solo los grandes. Mira, Joan, permíteme, te voy a poner un fragmentito de una película que me encanta. La película está bien, pero lo que se dice camuflado es espectacular. Escucha, amigos y amigos, escuchad porque no os dejará indiferentes. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Joan, la sanación a distancia no me cabe la menor duda que utiliza este potencial. Absolutamente. Y bueno, y ahí entraríamos escuchando a este hombre, al arte de la magia, ¿no? ¿De qué nos sirve la magia? ¿Por qué es interesante nuestras propuestas, ¿no? El 22 de abril en Andorra, el curso de magia egipcia. ¿Qué es esto? Pues es sacarle el potencial a nuestra mente, empoderar a las personas y hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Y ahí está la sanación a distancia, entre tantas otras cosas. ¿Cuál es la misión de la vida de cada una de las personas? ¿Qué sentido tiene que estemos en este mundo? El arte de la magia nos da la respuesta a todas estas cosas y a tener ese potencial de cada vez más tener nuestro cerebro más activo y que el 100% de nuestro poder mental tome las riendas de nuestra vida para nuestro mayor bien del todo, y que partes de la personalidad no conscientes, que se habla a veces del ego, del lado oscuro, de la sombra, que cada vez se haga más pequeñito y deje de gobernarnos, porque lamentablemente las polaridades están invertidas y es como que la sombra gobierna a la persona continuamente y ahí están los chismes, las habladurías, las acciones equivocadas y erróneas. Entonces es la autodestrucción de la humanidad. Y tanto que sí. Joan, y por ejemplo, había una persona que hacía sanación a distancia, sin tocar a las personas, en la proximidad, y que la historia ha, bueno, podríamos decir, borrado su existencia. Te voy a poner un testigo, un testigo que explica lo que hizo este hombre. Vamos a escucharlo, Joan. Ja, ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Sí, en el año 1943 fui herido a bordo de un submarino. Mi codo izquierdo fue machacado y me llevaron al hospital de Marina en Stralsund, donde me tuvieron que operar. Wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest... Después de la operación, se vio que el codo no se podía mover, pues se había quedado torcido. Se intentó enderezarlo mediante un saco de arena. Durch den verstärkten Arm... Debido a la inmovilidad del brazo, fui declarado incapacitado para el servicio en el submarino. Eso permaneció así hasta 1949, y no se me conocía de otra forma. Me llamaban ya el hombre con un solo brazo, porque parecía como si llevara una prótesis. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht. Un primo de mi mujer me habló de Bruno Gröning y me pidió que, por bien mío, fuese a verle. Él fue quien me llevó. Ihn mal aufsuchen, den Gröning. Brachte mich auch dorthin. Gröning betrat den Raum. Gröning entró en la habitación. Era más pequeño de lo que me había imaginado. Habló con nosotros, echando un discurso religioso, en el que siempre nos decía que Dios le había dado esa fuerza para ayudarnos. Dass Gott ihm die Kraft gegeben hätte, zu helfen. Und dann... Entonces nos preguntó, después de haber hablado durante aproximadamente un cuarto de hora a 20 minutos, si nosotros notábamos algo. Yo tuve que negarlo, por desgracia. Los otros señores, dos de ellos, habían notado algo. Uno en la pierna, el otro en la garganta. Y yo entonces dejé la casa de los Hülsmann, rogándome al señor Gröning que volviera otro día. Ich wurde zwar von Gröning aufgefordert, mich dann noch mal sehen zu lassen. Ich bin dann nach Hause gegangen und Me fui entonces a casa, pero entrando por abajo. Me sentía mejor no siendo observado. Por eso entré por el sótano y no por la puerta de entrada. Y entonces probé a estirar mi brazo, que estaba así desde hacía muchos años. Y se quedó derecho. wurde gerade. Joan, aquí tenemos un claro ejemplo del uso, esta palabra tan mágica como es la alta magia, pero que Bruno Gröning llegó a sanar a miles y miles de personas. De hecho, salía al balcón de su casa
con esos lisiados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, heridos, mutilados, y obraba esta sanación, Joan. Sí, increíble, increíble. Es focalizar el poder mental en un fin determinado, y este hombre lo hizo para el arte de la sanación. Entonces, fantástico. Fue un referente este hombre. Todavía hoy en día, por ejemplo, aquí en Barcelona se habla mucho de él, y hay, creo que, proyecciones de películas suyas, y se dice que con solo el hecho de ver la película ya crea un efecto de sanación. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Enfocar la mente y mirar este hombre, ¿no? Con el brazo en esas condiciones, cómo pudo estirar el brazo. Y él pensaba, esto pasa mucho, ¿no? No he sentido nada especial, tenía que sentir algo. Bueno, a veces la persona no ha sentido nada, pero su problema se ha solucionado. Entonces, ¿qué prueba más necesita? Exactamente, el poder de la mente, ¿no? Y que esto lo puedes, aplicar, ¿no? Esta sanación, porque claro, cuando hablamos de sanación, a lo mejor uno se piensa que es sanación biológica, de dolencia, de dolor, de alguna patología, alguna enfermedad. Oiga, pero es que puede sanar la economía, puede sanar muchas cosas, ¿eh? Y si no, a los alumnos que vinieron en el anterior curso, algunos de ellos aún están alucinando, Joan. Sí, la verdad es que, como decimos, ¿no? La realidad supera la ciencia ficción. Entonces es permitirte vivir esto. O sea, si nos estás escuchando, o sea, esto de verdad que merece la pena, ¿no? A veces estamos hablando de oro. Entonces no se valora el oro, es vivir una vida brillante, vivir una vida donde los sueños se pueden hacer realidad, o seguir distraídos en la Matrix, la gestión del tiempo, ¿no? Siempre hablo de un poco a qué dedicamos nuestro tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, nosotros creo que hablamos de cosas interesantes, y en Sapiens se habla de cosas muy interesantes. Eso merece la pena porque esto nos nutre el alma, nos ayuda a ver la realidad y salir del rebaño. Pero hay otras cosas que nos distraen. Entonces es dar espacio a nuestra vida de lo que realmente vale la pena. Y tanto que sí. Joan, solo hay que hacer una cosa, visualizar como grandes maestros espirituales o grandes personas, cómo lo hacían, ¿no? Hay que visualizarlo y recibes, porque cualquier palabra, cualquier acción, cualquier proyección, esto no se pierde. Desaparece de la vista, desaparece del oído, pero se puede recuperar. Joan, nos tenemos que ir. Qué maravilla de tema. Me gustaría un día incluso profundizar aún más, porque esto está al alcance de todo el mundo. Joan, ¿te parece que recordemos tu teléfono para las personas que se quieren inscribir en este curso? Por supuesto, es el +34 652 52 23 48 en Instagram, en @piquersjoan. Y también damos un correo, que es el mío, que es ferranweb@gmail.com. Os informaremos. Joan, como siempre, un placer escucharte. Sé que ahora tienes un curso en Canarias muy interesante, que también vas al Japón. ¡Qué maravilla! Y es que, claro, cuando uno lo que hace funciona, pues te llaman de todas partes. Eso es bueno. Sí, estoy muy agradecido. Va a ser un viaje muy especial a Japón, y voy a preparar el mejor viaje de todos, que será en agosto. O sea, esto es como una avanzadilla que voy a hacer esta primavera para preparar mi 15º viaje a Japón, que será abierto a todo el mundo este mes de agosto, y espero que sea el mejor de todos los que he hecho hasta el momento. Y tanto que sí, espíritu de mejora continuada. Es como así progresa una sociedad. Joan Piquer, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Gracias, saludos y bendiciones para todos. Que sean recibidas, y tanto que sí. Y amigos y amigas, como siempre lo he dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.